Los mayores de 65 años. En el DANE se nos muestra que para el 2023 la tasa más alta de mortalidad por esta causa, pues la describen como infección respiratoria aguda, dentro de la cual está pues la neumonía, es en los mayores de 70 años. Esa es una población importante. La neumonía se define como un proceso inflamatorio del tejido parenquimatoso pulmonar desencadenado por infección por especies de bacterias o virus, hongos o parásitos. El término adquirido en la comunidad se aplica para los pacientes con neumonía que no están hospitalizados o que inician los signos y síntomas de esta entidad en sus primeras 48 horas desde el ingreso. Excluye entonces aquellos cuadros que se presentan en las personas que están en constante contacto con las instituciones prestadoras de servicios de salud, en cuyo caso sería una neumonía asociada a la atención en salud, y también las personas que viven en estos centros de cuidado crónico como los hogares geriátricos. En cuanto a la fisiopatología, entonces en general, el tracto respiratorio tiene un sistema de defensa muy efectivo y tiene varios componentes anatómicos, mecánicos, inmunológicos. La mayoría de los agentes infecciosos que logran llegar hasta este punto, hasta el tracto respiratorio inferior, que es estéril gracias a su sistema de defensa, cuando llegan alcanza a llegar hasta allí, ya sea por inhalación de aerosoles infectados o aspiración de secreciones desde el tracto respiratorio superior o menos frecuentemente por la vía hematológica, generalmente son eliminados pues, por estos mecanismos. Evidentemente, hay algunos microorganismos que logran eludir toda esta defensa, activando entonces a los macrófagos, que digamos son como la línea celular más relevante o que adquiere como protagonismo en la primera respuesta a estos agentes infecciosos, los cuales entonces empiezan como toda la cadena. Presentan antígenos a los linfocitos, empiezan a secretar factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 y todas estas citoquinas proinflamatorias, generando la activación de más células de defensa, reclutamiento de fagocitos, de células mononucleares y produciendo entonces un exudado inflamatorio que es el responsable pues de la flema que podemos notar en estos pacientes, de la tos y también pues de las manifestaciones sistémicas, la fiebre, el escalofrío, el malestar y obviamente esto en última instancia se ve reflejado en las imágenes torácicas o pulmonares pues. Un poquito de epidemiología colombiana. Este es el reporte de las primeras 10 causas de muerte según grupos de causas y tenemos a las infecciones respiratorias agudas en el sexto lugar para el año 2023. Y en esta grafiquita vemos el número y tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda según año y según sexo. Entonces vemos que en el 2021 hubo un aumento importante con una tasa de 22 defunciones por cada 100.000 habitantes, ¿no? En el 2021. Y en este mismo año, la brecha, estas barritas de color gris son los casos de neumonía, perdón, las muertes por neumonía en hombres y las de color rosadito son las muertes por neumonía en mujeres. Vemos que la brecha se hace más evidente en este año. En los años anteriores había estado más bien parejito. Siempre los hombres tienen un poquito más de riesgo de morir por este tipo de afectaciones y aquí se ve perfectamente. La etiología en nuestro país, los estudios realmente más relevantes son viejitos también, están centrados en Antioquia y en Bogotá y muestran que el Streptococcus pneumoniae pues, es
es el más importante o el más frecuentemente asociado con los cuadros de neumonía. Pero también se evidencian infecciones por gérmenes atípicos, algunos virus respiratorios como la influenza tipo A, tipo B, el sincitial, bacilos entéricos gram negativos y el Staphylococcus aureus. Y también mencionan que en un porcentaje que no es despreciable, la neumonía adquirida en la comunidad tiene una etiología mixta, lo cual hace que los tratamientos pues sean también con varios agentes antimicrobianos. En el grupo de neumonía grave y neumonía en los pacientes más de mayor edad, después del Streptococcus pneumoniae, los bacilos gram negativos adquieren protagonismo también. Esta tablita, que es súper chévere, es parte de la guía y menciona los factores de riesgo epidemiológicos que están asociados a alguna etiología específica de la neumonía. Entonces, el Streptococcus pneumoniae resistente a las penicilinas se asocia a neumonías en los pacientes mayores de 65 años que tienen antecedentes del uso de beta-lactámicos en los últimos 3 meses, antecedentes de pacientes con antecedente de alcoholismo, múltiples comorbilidades, inmunosupresión, los bacilos entéricos gram negativos, por ejemplo, en los pacientes residentes en hogares de cuidados crónicos o en hogares geriátricos, enfermedades pacientes con antecedentes cardiopulmonares, uso reciente de antibióticos nuevamente, múltiples comorbilidades, disfagia o aspiración. La pseudomonas aeruginosa en pacientes con enfermedades o alteraciones pulmonares de base, terapias también con corticosteroides, pacientes con mal estado nutricional, el Staphylococcus aureus, entonces en pacientes con antecedente de enfermedad renal crónica en hemodiálisis, pacientes con antecedente de abuso de drogas intravenosas, infección previa por influenza, nuevamente el uso de antibióticos previos, en este caso las fluoroquinolonas son importantes tenerlas en cuenta, y pacientes con neumonía necrosante adquirida en la comunidad o una infección de piel grave y concomitante. La legionela neumófila está asociada a neumonías en pacientes fumadores, pacientes jóvenes sin enfermedades adicionales, síntomas gastrointestinales y neurológicos concomitantes o enfermedad grave, una neumonía grave con compromiso multiorgánico. Y los anaerobios se asocian entonces a pacientes con disfagia o aspiración, los pacientes más de mayor edad. Esta otra tablita nos muestra entonces enfermedades concomitantes que se asocian con patógenos específicos. Entonces ya algunos de esos los hemos mencionado ahorita, solamente voy a mencionar aquí, por ejemplo, los pacientes que han tenido antecedentes de viajes, estancias en cruceros o en hoteles en las 2 semanas previas, entonces la legionela, exposición a deposiciones de murciélagos, el histoplasma capsulatum deben tenerse en cuenta. Los pacientes con infección por VIH con un recuento de CD4 elevado, entonces el neumococo, el Haemophilus influenza, el Mycobacterium tuberculosis, y también con infección por VIH, pero con un recuento bajo de CD4, entonces estos mismos más, el Pneumocystis jirovecii, el Cryptococcus, el histoplasma capsulatum, el Aspergillus. Cuando, por ejemplo, los pacientes con tos coqueluchoide o vómito posterior a la tos, hay que tener presente la bordetella pertussis. Las características clínicas de una neumonía adquirida en la comunidad, pues ya habíamos dicho que pueden ser cuadros muy leves o también pueden ser manifestaciones muy graves, entonces se van a dividir en generales, en síntomas de compromiso del tracto respiratorio inferior o asociada a complicaciones. Entonces, generales, fiebre, malestar, escalofríos, diaforesis, mialgia, cefalea, cianosis en algunos casos. Compromiso del tracto respiratorio inferior, tos, dificultad para respirar, expectoración purulenta o inclusive hemoptoica, un dolor torácico de características pleuríticas y anomalías en la auscultación pulmonar. Y las asociadas a complicaciones, entonces ya cuando presentan falla respiratoria, cuando ya hay sepsis o choque séptico, una difusión orgánica múltiple, signos de derrame pleural
o infección inclusive extrapulmonar. En la revisión que hice, estas dos manifestaciones, la fiebre y la tos, son las más frecuentes, con un periodo de presentación de 5 a 7 días antes de la consulta. Fiebre y tos. Yo sé que son muy inespecíficas, pero es como para que no dejemos pasar, para que no despreciemos pues a todos los pacientes con fiebre y tos como la gripita, sino que podemos tomarnos un tiempito más para hacer una buena revisión. El diagnóstico, entonces la guía lanza una recomendación para em, sí, una recomendación para estudiar al paciente con una radiografía de tórax y dice que todos los pacientes con síntomas de infección respiratoria aguda asociado a taquicardia con frecuencia cardíaca mayor de 100, frecuencia respiratoria mayor de 20, una temperatura oral mayor o igual a 38 grados o anormalidades a la auscultación, entonces deberían ser estudiados con una radiografía de tórax. Esto es obviamente una recomendación y el criterio clínico va a primar en estos casos, como que es lo que va a dar la pauta para realizar o no una imagen, ¿cierto? La radiografía de tórax, entonces, puede ayudarnos a confirmar el diagnóstico y también a descartar la existencia de complicaciones. Les recuerdo aquí entonces que todo paciente que ingrese a la institución con un cuadro infeccioso debe ser evaluado con el Quick SOFA para tener una valoración de su riesgo para sepsis, ¿no? Entonces recordar que, bueno, el Quick SOFA no lo tenemos en Serviinte, pero sí el SOFA completo, aquí se los traigo para que sepan que en las escalas está para que no nos olvidemos de cuando sea pertinente eh, diligenciarlo. Los paraclínicos entonces van a depender del grupo en el que vamos a clasificar al paciente. El grupo 1 son aquellos pacientes que pueden ser manejados de forma ambulatoria y en estos grupos pues solo la radiografía de tórax en caso de que lo requiera y en situaciones especiales como para fines epidemiológicos como nos pasó por ejemplo con el COVID que había que hacerle prueba pues casi que a todo el mundo. El grupo 2 son los pacientes que pueden recibir tratamiento ambulatorio pero supervisado o pacientes que van a ser hospitalizados en sala general para recibir tratamiento endovenoso. En estos pacientes debemos pedir hemoleucograma, pruebas de función renal, glicemia, ionograma, gases arteriales, GRAM y cultivo de esputo con su antibiograma, un BK seriado de esputo en caso de que sea un sintomático respiratorio que hace. Considerar también el estudio etiológico solamente en este grupo en los pacientes en que se sospeche germen atípico o que no haya mejoría después de 72 horas de iniciado el tratamiento. Y esto se hace con un film array con panel respiratorio que ya tenemos desde hace un tiempito pues disponible en la institución para ser ordenado por medicina interna, infectología o unidad de cuidados intensivos. Debemos cultivar a estos pacientes y hacer estudio del derrame pleural cuando este sea significativo. Cuando en la imagen de radiografía con rayo, el decúbito lateral, tenga un volumen mayor a 1 centímetro o en la proyección lateral de pie tenga un volumen mayor a 5 centímetros. Entonces se hace la toracentesis y se estudia entonces el líquido pleural con citoquímico, GRAM y cultivo. Para los pacientes del grupo 3 que van a ser tratados en la unidad de cuidados intensivos, esta revisión no va a hacer énfasis en el tratamiento de este tipo de pacientes porque consideramos que requiere una charla especial. Entonces, solamente para saber que este tipo de pacientes que se manejan en cuidados intensivos se le solicitan obviamente pruebas adicionales dentro de la cual está el panel respiratorio con el film array. La clasificación del riesgo de estos pacientes, entonces la guía habla de varias escalas, pero al final estas dos son las que vamos a implementar en la institución. La primera, que es digamos, la básica, que es la escala de gravedad de CURV 65, que también la tenemos
en las escalas en CER20 para que no se nos olvide diligenciarla cuando aplique, divide entonces a los pacientes con neumonía en tres grupos. El grupo número 1, que es el de bajo riesgo y que puede recibir un tratamiento ambulatorio cuando obtienen una puntuación de 0 o 1, con una mortalidad de entre el 0,6 al 2,7%. El grupo número 2, que es un paciente que puede recibir tratamiento ambulatorio supervisado o tener un curso corto de tratamiento hospitalario, cuando obtienen puntuaciones de 2, con una mortalidad de 6,8%. El grupo número 3, que se considera neumonía grave, es cuando tienen más de 2 puntos y el tratamiento debe ser intrahospitalario y se debe considerar el manejo en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, el CURP 65 evalúa la confusión mental, un boom mayor de 19 miligramos por decilitro, una frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto, una presión arterial sistólica menor de 90 o diastólica menor o igual a 60 milímetros de mercurio y la edad de 65 años o más, ¿cierto? Con uno solo de estos puntitos, pues ya tenemos indicación para tratamiento, pues depende del puntaje en qué lugar sería, en qué ambiente. Entonces, los pacientes del grupo 3, considerados como pacientes con neumonía grave, a esos también se les debe aplicar esta segunda escalita, que son los criterios de la Sociedad Americana del Tórax y de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas para admisión en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, con uno solo de los criterios mayores o tres, o mínimo 3 de los criterios menores, este paciente debe ser atendido o tratado en la unidad de cuidados intensivos. Criterios mayores: necesidad de ventilación mecánica asistida o necesidad de soporte vasopresor. Y los menores, entonces, una frecuencia respiratoria mayor de 30, una PAFI menor de 250, infiltrados multilobares en la radiografía, presencia de confusión mental, un nitrógeno urémico mayor a 20, leucopenia menor de 4.000, trombocitopenia menor de 100.000, una hipotermia con temperatura menor a 36 grados Celsius o hipotensión que requiera aporte de líquidos endovenosos. Aquí les muestro la escalita CURP 65 para que sepan que también la tenemos disponible en la historia clínica de CER20. Muy bien, este es un algoritmo súper sencillo, muy chévere, que trae la guía también. Y nos dice que, bueno, el paciente con neumonía adquirida en la comunidad se le debe aplicar pues, la escala de CURP 65 más saturación de oxígeno y se van a dividir entonces. Pacientes con puntaje de 0 o 1 en CURP 65 y saturación mayor o igual a 90, se debe verificar que este paciente no tenga intolerancia a la vía oral, que tenga soporte familiar y que no haya compromiso pleural. Si no tiene nada de esto, entonces, o más bien, si tiene alguno de estos factores, entonces debe ser hospitalizado porque pues, se necesita supervisión del tratamiento. Si no lo tiene, entonces puede ser un tratamiento ambulatorio. Por otro lado, los pacientes con un puntaje de CURP 65 igual a 1, con saturación de oxígeno menor de 90 o un CURP 65 con puntaje entre 2 y 4 deben ser hospitalizados y aplicar los criterios ATS modificados para saber si el tratamiento debe ser en una sala general de hospitalización o en cuidados intensivos. El manejo entonces inicia pues con las medidas generales, si requiere suplencia de oxígeno para lograr una saturación mayor a 90, hidratación y balance electrolítico adecuado, tromboprofilaxis, la terapia respiratoria si lo requiere, el manejo de las comorbilidades y monitorización hemodinámica y respiratoria no invasiva inicialmente.
Este es nuestro algoritmo institucional, se los estoy mostrando así de feo, pues porque no se ve nada, solamente para que sepan que existe. Va a estar disponible en Almera muy pronto para su consulta y va a establecerse una, eh, a ver, David, no sé si está por ahí, me ayuda como una conexión cuando haya diagnósticos de neumonía, solo haciendo clic se puede ir directamente al algoritmo para facilidad de consulta, ¿cierto? Esto les vamos a ir contando cuando esté disponible. Entonces vamos a ver el tratamiento antimicrobiano según el grupo en el que está clasificado el paciente. Entonces, grupo 1 con puntajes CURP 65, 0 y 1, que no tengas pacientes sin factores de riesgo, entonces vamos a iniciar los que se van para la casita con tratamiento ambulatorio, obviamente evaluando que las condiciones sociodemográficas sean favorables. Se van a ir para la casa con un esquema de amoxicilina, un gramo vía oral cada 8 horas por 5 a 7 días, o claritromicina 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 a 7 días, o acitromicina 500 miligramos vía oral por 5 días. Cualquiera de estos tres esquemas, aquí miren que sí hay macrólidos, pero estos son vía oral. Ahorita vamos a hablar sobre los macrólidos. Como alternativa, la doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas, y si hay alergias documentadas a la penicilina, o sea, comprobada, o intolerancia a los macrólidos o a las tetraciclinas, entonces la opción de la moxifloxacina 400 miligramos por día, vía oral por 5 a 7 días. 5 a 7 días es el esquemita como en general. Los pacientes que se van a ir para la casita pero que tienen factores de riesgo o comorbilidades, entonces se recomienda como primera línea, la amoxicilina clavulanato, 1 gramo vía oral cada 12 horas por 5 a 7 días. Y como alternativa, la cefuroxima, 500 miligramos vía oral cada 12 horas. El grupo número 2, que es un puntaje en el CURV 65 de 2, entonces es un paciente que requiere tratamiento intrahospitalario en sala general. Entonces se subdivide en 4 grupos. El grupo 2A, que son los pacientes sin factores de riesgo, que vamos a iniciar con ampicilina sulbactam 3 gramos IV cada 6 horas. Y en caso de alergia documentada comprobada a las penicilinas, entonces moxifloxacina o levofloxacina. El grupo 2B son los pacientes con factores de riesgo para gram negativos, por ejemplo, los pacientes más ancianitos. También el esquema inicial o de primera línea es la ampicilina sulbactam en las mismas dosis. Como alternativa en este grupo tenemos la cefuroxima, 750 miligramos IV cada 8 horas, y las mismas opciones para alergia a penicilinas, moxifloxacina o levofloxacina. El grupo 2C, que son los pacientes con factores de riesgo para neumococo resistente a penicilina. Entonces, tenemos la ceftriaxona, 2 gramos al día, y si hay alergia a penicilinas, entonces la moxifloxacina. Y el grupo 2D, que es un grupo especial porque son pacientes que van a ser internados solamente por razones sociodemográficas o socioeconómicas, van a tener el mismo esquema del grupo 1. Se recomienda cambiar el tratamiento a la vía oral cuando se logre una estabilidad clínica dada por signos vitales normales, incluyendo la saturación de oxígeno, cuando haya un estado de conciencia normal, cuando no haya confusión o alteración, pues en general del estado de conciencia en pacientes que no la tenían previamente. Y entonces, en estos pacientes ya se considera que puede, y cuando obviamente lo toleren, cuando haya tolerancia a la vía oral. Y también recomiendan la guía, o recomendamos ya, porque esta es nuestra guía, el alta temprana a partir de las 48 horas después de lograr esta estabilidad clínica. Aquí acaba la charla. Es una presentación concisa, creo yo. No sé si el doctor Diego pudo conectarse para que nos dé como algunas recomendaciones o precisiones finales, y si no, pues queda abierta la sala para el chat o los micrófonos para las preguntas.
Muy bien, muy bien. Yo por ahí veo a Diego conectado. Yo creo que de pronto sí nos va a dar algunas apreciaciones, pero Diego, de pronto yo voy a decir unas dos o tres cositas antes y de pronto tú nos ayudas con Sí, algo sí, que sí. quisiera mencionar. Dice que está sin audio, así que yo voy a ir leyendo a ver si Ah, bueno, quiere. Si... perfecto, listo. No, yo quería mencionar de pronto en cuanto a neumonía, el tema de neumonía en una institución pues como la nuestra, y es que el, el uso de las fluoroquinolonas en el embarazo, pues tiene realmente muchas restricciones. Utilizar el moxifloxacino, el ciprofloxacino, el levofloxacino, pues uno debe en lo posible tenerlo como las últimas alternativas para utilizar en la gestación y más en el primer trimestre. Entonces, de pronto en la guía, pues yo sé que está como una alternativa, incluso en los diferentes grupos cuando hay alergia a la penicilina, pero sí, me gustaría conocer el concepto de pronto que Diego te pueda escribir sobre, en vez de moxifloxacino, de pronto pasar a un aumento de dosis de acitromicina, que muchas veces uno da más dosis de acitromicina por más días o da un poco de más dosis en cuanto a cantidad, o incluso utilizar antibióticos tipo vancomicina. Y lo otro que me parece importante de este tema es no olvidemos que hay un concepto muy novedoso respecto a la salud respiratoria de las pacientes y de los neonatos, y es que en lo posible nosotros debemos ubicar a la paciente por encima de la semana 30 en una vacunación contra el virus sincitial respiratorio. El virus sincitial respiratorio afecta pues a la mamá también, pero especialmente al neonato, y la mejor forma comprobada hoy para que haya una buena defensa del neonato es aplicar la vacuna en la mamá, ojalá en el tercer trimestre, contra el virus sincitial respiratorio. En la literatura aparecen vacunaciones a las 28 semanas o a las 32 semanas, pero igual uno puede colocar la vacuna del virus sincitial respiratorio incluso el día del trabajo de parto. Que no parezca raro el concepto, pero esa vacuna tiene una gran capacidad de despertar la respuesta inmune en la mujer embarazada o en cualquier ser humano que se aplique. Y por último, que también es muy importante para nosotros, es que nosotros vemos pacientes con anemia de células falciformes que deben ser vacunadas contra el neumococo. El neumococo tiene una vacunación que está aparentemente contraindicada en el embarazo, pero este tipo de pacientes en lo posible deben orientarse, sobre todo las pacientes que han tenido crisis falciformes o neumonías en el último año, antes de llegar al embarazo o en los últimos 6 meses, y deben ser vacunadas contra el neumococo incluso durante el embarazo. Tenía como esas apreciaciones, ojalá Diego pueda escribirte ¿Me algunas escuchan? cosas al respecto. ¿Me Sí, escuchan ahí? señor. Ah, Sí, bueno. señor. Muy bien. No, Diego, te escuchamos, qué bueno. hacer varias precisiones, Adriana. La primera, con respecto al panel, no es panel respiratorio, es panel de neumonía, ¿sí? Eso es muy importante corregirlo porque los dos paneles traen cosas muy diferentes, ¿sí? Y recordar que el panel de neumonía lo limitamos en la institución únicamente a las pacientes en unidad de cuidado intensivo y que tiene tres maneras de hacerse, o en el aspirado traqueal, o en el lavado broncoalveolar, o en el esputo. Esas son las tres maneras que debe hacerse, pero es importante decir que no es el panel respiratorio. Lógicamente, apoyar lo que mencionaba el doctor Arturo, pues que digamos, con las quinolonas es un poquito cada vez más libre, pero pues claramente no son la primera indicación en la embarazada, ni son la primera indicación en neumonía, mucho menos, digamos, uno tener una alternativa como doxiciclina, para que, digamos, esto, digamos, sea interpretado con cuidado, ¿de acuerdo? Esas son como las precisiones que quería hacer, Adri. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algo. Gracias, doctor. Bueno, la verdad es que no veo como manos levantadas. Voy a mirar de nuevo. Si alguien quiere hacer alguna anotación en forma espontánea, porque no tiene o no sabe levantar la mano o algo, puede hablarlo sin ningún problema.
Bueno, Adriana, no, yo pienso que así como tú dices, una presentación concreta y pues esas son las mejores presentaciones, las que son concretas. Y pues definitivamente aquí expusiste lo práctico, dijiste algo muy importante, la guía con la que lo regimos fue lanzada, digamos, por el ministerio en el 2013. Después ha habido algunos cambios, que fue más o menos lo que yo mencioné con la vacunación y lo que hay que tener presente pues con los antibióticos, pero realmente no hay muchos cambios. O sea, la amoxicilina sigue siendo un antibiótico fabuloso, la cefalosporinas de primera generación sigue siendo fabulosa y yo pienso que es muy importante tener presente pues cuando la paciente llega a una institución de salud, pues aplicarle el Quick-Sofa es muy fácil, ¿no es cierto? Y pues el Quick Sofa es tan fácil que por eso no lo tenemos en Serviente. O sea, es así una propuesta en casi todo el mundo en donde pues el Quick Sofa es tan fácil que no vale la pena tenerlo sistematizado. En cambio, el Sofa sí es más difícil, entonces por eso está en las diferentes historias clínicas de las instituciones pues que hemos querido tener esto parametrizado. Pero sí es muy importante siempre a toda paciente con infección respiratoria que llegue a los servicios de urgencia, hacerle el quick SOFA para poder clasificar el estado respiratorio en el que está y el estado clínico en el que está y poder tomar la decisión. Correcto. Muchas gracias, Bueno, doctor Arturo. Adriana, muchas gracias. Gracias a todos. No se olviden de diligenciar la asistencia y también tenemos ahí un test pequeñito para que también, por favor, lo diligencien. Perfecto, listo. Entonces tenemos dos cosas por hacer los que estamos presentes en la charla y es la asistencia y el test. Muchas gracias a todos. Gracias, feliz día. Feliz día, hasta luego.